Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en esta mañana linda, soleada que el Señor nos regala el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este tiempo de un momento en reflexión a la palabra, un momento, nuestra mirada puesta en su mensaje, en su palabra, lo que Él quiere hablarnos para este día a cada uno de nosotros. Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta cita de cada miércoles, y es nuestro devocional, porque sabemos que Dios siempre está hablando a su pueblo, y nosotros debemos estar siempre muy atentos a escuchar su voz y ese buen consejo que sé que traerá un consuelo, una guianza, una luz y una dirección para nuestra vida. Así que dispón en esta mañana tu corazón, tu vida, alista si puedes la Biblia, una agenda para que puedas allí apuntar alguna frase o algún texto bíblico que sé que te va a ayudar, te va a alentar, y para que puedas recargar esas fuerzas y tomes nuevo aliento para poder continuar en esa carrera que Dios nos ha dejado, la carrera de la fe. Así que bienvenidos a este devocional. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos, bendecimos y honramos tu santo nombre, Señor. Gracias por aquellos que se pueden conectar en esta mañana, que han sacado un momento de su tiempo, de su diario vivir, para escuchar tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra sea esa palabra de vida en este día, que nos hable, que nos imparta, que hable a nuestro corazón, Señor, que nos ayude a corregir, Señor, en aquellas áreas que nos faltan, porque aún tenemos áreas por trabajar, aún tenemos cosas por qué trabajar, qué mejorar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están conectados, los que están cerca de nosotros, como los que nos ven de lejos, Padre de la gloria. Pedimos que la cobertura tuya esté sobre todos, Padre de la gloria. Todos nosotros estar bajo tu bendición, bajo tu cobertura, bajo tu presencia, Padre de la gloria. Pedimos la guianza en esta mañana. Pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que nosotros no seamos necios, no seamos tercos, no seamos obstinados al recibir tu bendita palabra, sino que la recibamos con un corazón dispuesto. Que no seamos escasos en nuestro corazón, sino que seamos anchos en nuestro corazón para recibir esa palabra de vida. Y no solamente recibirla, sino también atesorarla, Señor. Que estemos meditando en ella durante el transcurso del día, Señor. Y no solamente meditarla, Señor, sino poder ver en qué áreas de nuestra vida podemos poner por obra, podemos poner por práctica esta palabra, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, no siendo solamente oidores de ella, sino hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme tu palabra, conforme tu verdad, conforme la recibimos en revelación, en inspiración, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin temor a ganar, que es el título en el cual hemos desarrollado ya durante varios miércoles este tema, y hay una porción de la palabra, un texto bíblico en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces ya vimos el primer punto, porque dice la palabra y David iba adelantando, y hoy vamos a ver y ahora David iba creciendo. Amén. Y David, para poder crecer, tuvo que creer en Dios y creerle a Dios. No solamente David creía en Dios, sino que David le creía a Dios. Allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, mira lo que dice la palabra. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Dice conforme a la palabra, conforme a la visión, conforme al propósito de Dios sobre David. Conforme al llamado. Conforme al llamado. Ahora dice la palabra que David iba creciendo, ¿verdad? Pero él podía alcanzarlo solo. O sea, él pudo haber llegado hasta donde Dios se lo había prometido solo. No, Dios lo equipó con lo necesario. Dios le dio un equipo de trabajo, porque allí la palabra lo dice en el versículo 10. Dice que estos son los principales de los valientes que tuvo David y de los que le ayudaron en su reino.
para hacerle y para ponerlo como rey de Israel. Nosotros podemos tener una promesa, podemos estar en el tiempo de Dios, pero debemos ser conscientes que solos no vamos a poder. Necesitamos un equipo a nuestro alrededor, un equipo que tenga la misma visión, que nos ayude, que nos aliente, muchas veces que nos exhorte, que estén en el mismo espíritu, un equipo que nos ayude. Ahora, ¿cuál crees que es el equipo que Dios ha puesto a tu alrededor? Así como Dios colocó alrededor de David un grupo, un equipo, pero ¿saben? David fue rodeado por personas, tal vez a nuestro parecer y también al parecer de muchos, no eran las más idóneas para que hicieran parte de ese ejército de valientes de David. Recordemos que David se fue para una cueva, la cueva de Adulam, y allí ¿quiénes llegaron? Llegaron, dice la palabra, los endeudados, los enlutados, los tristes, los abatidos, los derrotados y, como dice la pastora, los que estaban en la inmunda. ¿Qué se podría hacer con este grupo de personas? Y saben, Dios le permitió a David prepararlos, instruirlos. Lo que para muchos fue desechado, porque los desechaba la sociedad por esa misma condición, en las manos del valiente, en las manos de Dios, se convirtieron en los valientes de David. Se convirtieron en un equipo perfecto para llevar a David a ser rey de Israel. Tal vez los que están a tu alrededor han sido desechados por la sociedad, o aún tú mismo te han desechado porque no tienes la elocuencia, no tienes la capacidad, no tienes la preparación, no tienes títulos, no tienes muchas cosas. Pero sabes que tú en las manos de Dios, al igual que cada uno de nosotros hemos llegado, como llegaron todos estos hombres a la cueva de Adulam. Pero de la cueva de Adulam, ellos entraron en una condición y salieron en otra totalmente diferente. Amén. Nosotros hemos entrado a los caminos de Dios, a las manos de Dios, a las manos del alfarero, en una condición totalmente diferente de la que ahora estamos y de la que ahora hemos salido. Porque nosotros entramos con esos temores, pero salimos como valientes. Entramos como enlutados, endeudados, pero salimos convencidos de que Dios ha estado en medio de nosotros. Entonces, ese equipo que llevó a David a ser rey de Israel, ese equipo de valientes, no siempre fueron valientes, sino que en su inicio fueron personas que tal vez no tenían las capacidades, no había un convencimiento en ellos mismos de lo que eran capaces de lograr, hasta que cayeron en las manos de Dios a través de David. Entonces David no podía solo. Tal vez unos llegaron ya preparados, pero otros tuvo que prepararlos David. Dios nos va a permitir rodearnos de personas que llegarán con capacidades para ayudarte, para alentarte, que te van a sumar, pero van a llegar a tu vida otras personas que Dios va a permitir que tú formes, de que nosotros, a través de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, les impartamos para que ellos se levanten, y de la persona que nosotros menos creemos, de la persona que menos nos imaginamos, serán las personas que estarán siempre a nuestro lado, fieles, leales, porque David necesitaba personas leales, porque no es fácil que uno pelee para poner a otro como rey. Uno pelea por lo propio, tú peleas por lo tuyo propio, porque hay una motivación de por medio. Pero cuando nosotros peleamos por otra persona, debe haber un amor de por medio, una lealtad, una fidelidad. Debe haber algo dado por Dios. Y en este caso estos valientes peleaban para poner a David como rey de Israel. Es decir, que siempre que llegan personas a nuestra vida, nosotros tenemos que tener claro cuál es el propósito de que esas personas estén a nuestro lado. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios, cuando Dios pone personas a nuestro alrededor, nos va a ayudar para saber cuál va a ser nuestra tarea con ellos, ¿sí? Porque aquí llegaron los que estaban peor, los más que estaban más mal, por decirlo de alguna manera, y perdón la redundancia. Y David no terminó en la misma condición de ellos. No llegó uno, no llegó dos, no llegó tres. Dice que llegaron muchos que venían mal, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, llegaron mal a donde estaba David.
Y David no terminó en la condición de ellos. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque la Biblia nos lo enseña, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, cuando nosotros logramos entender cuál es el propósito de Dios, cuando viene una persona a nuestra vida, vamos a saber cuál va a ser nuestra tarea al lado de esa persona. O gran problema cuando sencillamente caminamos con personas en lo natural y no entendemos. ¿Por qué es un problema? Porque terminamos en la condición de ellos. Terminamos pensando como ellos, actuando como ellos y en la misma condición de ellos. David aquí hizo fue una labor totalmente diferente. Ellos llegaron mal. ¿Y cuál fue la función de David? Hacer de ellos hombres valientes, hacer de ellos hombres esforzados, hacer de ellos su ejército. Amén. Y me impacta porque la porción bíblica nos dice que ellos ayudaron a David a hacerle rey, A crecer, a levantarse. O sea, fue una bendición tanto del uno para el otro como de David para ellos. O sea, David los alentó, David los fortaleció, pero ellos finalmente terminaron siendo la mejor ayuda para David. Entonces vemos un crecimiento y es un crecimiento recíproco. No solamente creció David, sino también el ejército de David también creció. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Señor, ¿esto me está haciendo crecer? ¿O esto lo que está haciendo es que me está retrasando en el camino, en el plan, en el propósito que tú has trazado para mi vida, ¿sí? Y es tremendo decirlo, pero hay personas que logran sacar a otras personas del plan y del propósito de Dios. Y las logran sacar, ¿por qué? Porque desafortunadamente no entendemos o no preguntamos o no nos fijamos para qué fue puesta esa persona a nuestro lado. O sea, hay personas que pueden llegar a nuestra vida para hacer una gran bendición, pero también hay personas que llegan a la vida para hacer todo lo opuesto, para sacar a las personas de la bendición del Señor. Y es de donde Dios nos está hablando en esta mañana, que crezcan ellos, pero que también nosotros crezcamos en esa misma medida. Ahora, Dios rodeó a David de un equipo. ¿Cuál crees que es el equipo que Dios ha puesto a tu alrededor? Amén. En tu casa, porque hay varios escenarios donde cada uno de nosotros estamos. En tu casa, ¿cuál es el equipo que Dios puso en tu casa? ¿Consideras a tu esposa como ese equipo que Dios colocó a tu lado? ¿Consideras a tu esposo como ese equipo? ¿Consideras a tus hijos? Debemos considerarlos a ellos como el equipo que Dios colocó a nuestro lado para cumplir un propósito también. Dentro de la iglesia, ¿cuál es el equipo? ¿Haces parte tú de un equipo? Porque no solamente son las personas que pueden ayudarte a ti, estar a tu alrededor, sino tú haces también parte de un equipo. Amén. No podemos ir por la vida porque es el adagio de que en el Señor no hay llaneros solitarios. Pero es que ni siquiera el llanero solitario caminaba solo. Y era solo el nombre, el llanero solitario. Y esto es para las generaciones pasaditas, el llanero solitario. ¿Con quién caminaba el llanero solitario? Él no caminaba solo. Él caminaba con otro hombre sobre un caballo y él se llamaba Toro. Entonces era el llanero solitario y Toro. Ni siquiera, ¿cómo? El amigo. El amigo, el parcero, el que estaba ahí siempre, el que lo soportaba, porque el llanero solitario tenía su carácter. Entonces, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo de trabajo que Dios ha puesto a tu alrededor? Ahora, si es tu esposo, pero tu esposo no va a la iglesia, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Debes cumplir la misma función que David? Con aquellos que llegaron a Adulam, no en las mejores condiciones. ¿Qué hay que hacer, mujer de Dios? Cree en Dios y créele a Dios de que si estás unida a ese hombre, debemos trabajar unidos, debemos orar por él y que sea Dios saliéndole al encuentro a tu esposo para que hagan parte de ese equipo, porque dice la palabra mejor dos que uno, porque si uno cae el otro le levanta. Entonces David entendió un principio de reino, y un principio de reino es no caminar solos. Ese es un principio de reino, no caminar solos. El Señor Jesús, con toda su gloria, con todo su poder, no caminó solo. Amén. Él se rodeó de 12. El apóstol Pablo, ¿qué necesidad tenía de rodearse de un Tito, de un Timoteo, de un Bernabé?
De un Epafrodito. De un Epafrodito. Él no tenía ninguna necesidad, digo, por las capacidades que había en él. Él consideraba que se las podía saber todas. Nunca viajó solo. Y nunca viajó solo. En sus viajes misioneros. Nunca estuvo solo. Iba con... Siempre estuvo con Juan Marcos, con Silas. Él estuvo con varias personas. Sí, con Bernabé, que fue con el que tuvo su diferencia. Pero ¿saben? Eso nos enseña que nosotros no estamos, según el principio del reino, no debemos caminar solos. Necesitamos a alguien que cuando caigamos nos pueda levantar. También el que nosotros ayudemos a levantar. Que cuando nosotros voluntariamente, intencionalmente, el poder permitir que otra persona nos evalúe. Que también podamos evaluar. ¿Saben que eso es lo que nos habla el Señor? Dice que David tenía a un Jonatán, a un amigo, a un Jonatán que aún se despojó de su protección, con lo que él batallaba, luchaba, la espada, el escudo, la capa, y se la dio a un David. Entonces, David, para llegar donde llegó, lo logró, pero siempre estuvo acompañado. David nunca estuvo solo, nunca caminó solo. Entonces, todos los logros de David son el resultado de que fue un hombre que siempre reconoció que necesitaba. Siempre reconoció que necesitaba. Y cuando estuvo solo la embarró. En los pocos tiempos que estuvo solo, la embarró. Fue cuando por estar solo en la terraza de su palacio, la embarró. Y eso que el Señor colocó a un hombre a su lado para que lo exhortara y lo confrontara. No, cuando nosotros caminamos solos, caminamos apoyados en nuestra propia opinión. Y muy seguramente nos vamos a equivocar. Interpretamos como queremos, interpretamos conversaciones, situaciones. En el caso de aquellos que caminan con el Señor, interpretamos la Biblia a nuestra forma y a nuestra manera cuando caminamos solos. Si se tienen sueños y no hay quien, se interpreta a la manera que cada uno lo quiere interpretar. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra casa hace parte de ese equipo. Ese es el equipo que Dios nos dio. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo no son el tropiezo, no son el obstáculo. Ellos hacen parte de nuestro crecimiento. Y el que camina solo es orgulloso. El que camina solo es porque es altivo. Porque considera que nadie está en la capacidad de ayudarlo. Puede ser una de las razones. Entonces él prefiere caminar solo. Y cuando digo orgullo es porque cuando uno camina con otra persona que tiene la misma visión, muy seguramente esa persona de Dios nos va a hablar, de parte de Dios nos va a hablar y nos va a exhortar. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que nos exhorten? Entonces, si para David crecer, necesitó de un equipo, necesitó de alguien a su lado. Dios te tiene grandes cosas. Dios tiene preparado de antemano grandes cosas para tu vida, para que tú crezcas. Porque el crecimiento hace parte de esa dinámica de Dios, de esa dinámica celestial. Todo lo que es de Dios, crece. Todo lo que viene de Dios, crece. Por naturaleza, crece. Es una ley divina. Todo lo que es de Dios, crece. Se multiplica, avanza, fructifica, porque esa es una ley divina. Pero solo no lo vamos a poder lograr. Lo del Señor siempre va en aumento. Siempre. Nunca va como la aurora de la mañana, dice la Biblia. Nunca disminuye, siempre va en aumento. Aparentemente uno diría, no, se quedó en el camino. No, es que hay momentos que necesitamos parar para reevaluar, replantear muchas cosas y seguir adelante. Por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es bueno. No va a llegar tal vez muy lejos. ¿Sabes una cosa? Si quieres llegar rápido, si quieres avanzar rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. O sea, si quieres avanzar rápido, hazlo solo. Pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Porque tal vez sucede como la historia de la liebre y de la tortuga. Porque nosotros queremos avanzar rápido, así. Y en este tiempo sí, ¿qué más? No, pero es que yo voy rápido. Si quieres ir rápido, ve solo. Pero tal vez más adelante vas a necesitar de alguien porque te vas a cansar, te vas a fatigar. Dice la palabra que los jóvenes desmayan y no tienen más fuerza, flaquean. Pero dice que en Él hay fortaleza. Pero si queremos llegar lejos, debemos ir sí o sí acompañados. ¿Y sabes cuál es tu compañía espiritualmente hablando? El Espíritu Santo de Dios. Pero también necesitamos una compañía.
que nos ayude, esos coequiperos, ese equipo de trabajo, a ser parte de un equipo de trabajo. No solamente que tengamos un equipo de trabajo, sino ser parte de un equipo de trabajo. Considerar a nuestra familia como el mejor equipo que Dios nos ha podido dar. En nuestra iglesia, ¿cuál es el equipo? Es tiempo de no quedarnos quietos y decir, quiero ser parte de un equipo de trabajo. También necesito tener un equipo de trabajo. Amén. Para alcanzar, para lograr, para avanzar, para conquistar. Amén. Ese es el llamado de esta mañana. Y que cuidemos a aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Amén. Tal vez cuando recién llegan a nuestra vida vemos que no tienen muchas cualidades, pero esa es nuestra tarea y ahí es donde está el crecimiento, cuando hacemos que esas personas logren desarrollar esas cualidades que Dios ha puesto en ellos y valorar ese compañero, esa compañera, valorar ese equipo de trabajo, que tú valores también a tus líderes, porque recordemos lo que el pastor nos está hablando, no solamente es que nosotros tengamos un equipo, sino también que nosotros hagamos parte de un equipo. Y de ambos lados, aprender a valorar ese equipo que Dios nos ha dado. Y del otro lado es aprender a valorar que yo soy parte de un equipo de trabajo, ayudando, impulsando a que otro logre alcanzar el plan y el propósito que Dios ha trazado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice que David iba avanzando, Te honramos, Señor. iba creciendo. Te honramos, Señor amado. Señor, y nos hablas de crecimiento, nos hablas de avance, nos hablas de conquista, nos hablas de propósito, nos hablas, Señor, de proyectos. Hoy te clamamos, Señor. Señor, y es lo que cada uno de nosotros debemos tener claro, que solo no vamos a poder lograrlo. Si queremos llegar lejos, necesitamos hacerlo en compañía de un equipo. Señor, en compañía de ese equipo hermoso que tú has puesto, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ministerialmente, Señor, necesitamos de ese equipo de trabajo. Pero cuando hacemos parte de un equipo de trabajo, nos vamos a encontrar también con personas diferentes, con distintas maneras de pensar. Y es ahí cuando necesitamos del Espíritu Santo de Dios para hallar la unidad. Dios, porque esos propósitos, Señor, se cumplirán. Y ese proyecto de vida también. Dios, enséñanos a ser humildes, sencillos, con un corazón enseñable. Señor, porque tú nos quieres llevar de lo bueno a lo mejor a lo excelente y de lo excelente a la gloria de Dios. Porque, Señor, esa es, Señor, la dinámica del reino. Padre, es esa, crecer. Y tú quieres que, Señor, no nos estanquemos, sino que nosotros avancemos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por esta corta reflexión que nos permites tener. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por el equipo de trabajo que nos permites tener. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos que hoy en la tarde, 6 de la tarde, estaremos en el auditorio principal. Amén. También recibiendo una palabra de parte de Dios. Una palabra que ha sido preparada y sazonada para ser servida sobre una mesa y que cada uno de nosotros podamos deleitarnos con ese manjar que Dios hoy sirve para cada uno de nosotros. El día viernes, 9 de la mañana, tiempo de ayuno, no te quedes en casa. Vamos a la congregación, vamos a la iglesia, vamos al auditorio principal para buscar de Dios y poner todas las cosas que tenemos en las manos de nuestro buen Dios. Y recordemos el sábado hay 2 reuniones. Reunión de jóvenes, 3 de la tarde. Jóvenes, 3 de la tarde, no se queden allí. Papitos, por favor, estemos a nuestros hijos y enviémonos allí a la iglesia, porque va a haber un servicio que yo sé que marcará sus vidas, porque va a haber una palabra de parte de Dios. Y a las 6 de la tarde estamos nosotros los varones, 6 de la tarde. Hombres imparables, es el título de la predicación, hombres imparables. Así que, varones, este es un tiempo para nosotros. No lo perdamos. Vamos a poder compartir entre nosotros, recibir una palabra, orar unos por otros, alentarnos unos a otros para poder continuar también. Porque el Señor también tiene para ti y para mí lo que tuvo sobre David. Que íbamos nosotros avanzando y el Señor tiene un crecimiento para cada uno de nosotros. Amén. Así que no nos lo perdamos. Y el día domingo, nuestros 3 servicios habituales. 7, 9 y 11 de la mañana. Amén. Familia, les amamos, les bendecimos, que pasen un excelente día. Un abrazo para todos, bendiciones.